Entonces, estamos en el aire. Bueno, aquí estamos iniciando, estamos charlando con los invitados de cosas que vivimos y usted se imagina, me dijeron, no, salimos, sí, salimos. Ahora, increíble, hay cientos, miles de personas atentas a la propuesta que hacemos cada noche. Y estamos iniciando este lunes este programa que creo que va a ser de mucha ayuda, porque vamos a tratar un tema lastimoso, no es la primera vez que lo tratamos, un tema doloroso, un tema injusto, un tema que lastima la vida de muchas personas, porque uno como pastor muchas veces se encuentra con personas que llevan una mochila de dolor y muchas veces de rencor por situaciones que han vivido en la familia, violencia que han recibido de sus padres, a veces de sus hermanos, parientes. Así que el tema de hoy es la violencia, particularmente dirigida a la violencia hacia el sexo más débil, que es la mujer. Mi primera invitada, que ya es conocida nuestra, y con la que hemos hecho muchos programas, es Malena Mansato de Riverón, pero no canta bien, ¿eh? Así que si usted piensa que es la Malena del tango, no, es la Malena de la acción social de Pablo Besón. ¿Qué tal, Malena? Buenas noches, gracias por compartir en este día tan especial el programa, así que, bueno, compartiendo lo que decía. ¿Por qué es especial? Especial porque mañana, 25 de noviembre, es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Así que va a ser especial para que estar a tiempo que mañana muchas personas puedan decir no a la violencia. Interesante, un día para eliminar la violencia en la mujer. Es decir, ¿y por cuántos años vamos a tener ese día? Porque si la elimináramos en este año, ya el año que viene no se festejaría ese día. Y una vez que rompamos con la cultura patriarcal, las comunidades, las ciudades, los países machistas, patriarcales, una vez que hombres y mujeres nos pongamos codo a codo a trabajar en contra de la violencia. Creo que ahí vamos a poder disminuir la violencia en la familia. Mi invitada viene acompañada de una persona de Centroamérica, de un país hermoso al que nunca he ido a visitar. Me invitaron tantas veces que ya me da vergüenza decir que no. Pero algún día voy a ir, de Guatemala. Nuestra invitada es Pamela. ¿Qué tal, Pamela? Bien, muchas gracias. Aquí feliz de estar en su país, un hermoso país, por cierto. Pamela León Ovalle. Así es. Es interesante porque usted usa esos dos nombres, esos apellidos, es el apellido de su padre y de su madre. Así es. Malena no, Mansato es el de el padre y Riverón es el de tu esposo. Así es. Y eso es debido a nuestra cultura, ¿no? ¿Así? Que somos, primero llevamos el apellido del padre, más mi generación, y después del marido. Sí. Pero en realidad yo no soy de Riverón. Yo voy a usar de Riverón cuando Jorge, mi marido, use de Mansato. Si no, hasta ahora somos la familia Mansato Riverón, con guión. Ah, sacaste el D. Saqué el D. Qué feminista te viniste, Malena. Pamela, cuéntenos un poco de su vida allí en Guatemala. Bueno, yo estudié la carrera de Derecho. Dios me llevó a trabajar lo que es la violencia intrafamiliar a través de la rehabilitación en un albergue, creando un programa que pueda sacar a las mujeres y sus hijos del ciclo de violencia. Pero una cosa lo va llevando a uno a otras situaciones y también pues recibió un entrenamiento en lo que se llama justicia restaurativa, que es pues tratar de unir a la víctima con el agresor después de una sentencia firme dentro de nuestro sistema. Qué interesante, porque aquí una vez que se condena a la persona que violentó a la víctima, no recuerdo muchos casos de que se haya podido reconstruir la relación, ¿no?
y a veces se reconstruye, pero no de una manera sana. Hay mucha violencia, Pamela, en Guatemala, en este tipo de violencia, no la violencia de los delitos, de las maras, de los narcotraficantes. En este caso, la violencia contra la mujer, ¿es algo común en Guatemala? Más que común, es alarmante. Es la situación que tenemos, uno de los países primeros en Latinoamérica de tener los juzgados especializados contra el femicidio, que es Guatemala, y una ley especial para esto, con bastantes entidades, tanto gubernamentales como no gubernamentales, que están trabajando en la temática. Y como decía muy bien Malena, pues con el sistema patriarcal incrustado dentro de nuestra sociedad, que eso hace que se reproduzca este problema cada día. Guatemala es un país que sufre mucho dolor. Mucho dolor. Ahora, cuando Malena dijo el patriarcal, también existen comunidades matriarcales en donde igual el hombre ejerce violencia sobre la mujer. Yo no creo que sea lo patriarcal o matriarcal el problema. El problema está en el corazón de la humanidad, que cuando es más fuerte que el otro, la violenta. Porque a veces las mujeres son violentas con los niños, en estos casos, ¿no? Un simple comentario, ¿no? Pero... Sí, lo que pasa es que las sociedades matriarcales no es lo opuesto a las sociedades patriarcales. No. El patriarcado es un sistema ideológico donde mujeres y varones podemos ejercerlo por ser ideología. No se trata del patriarcado como varón. Y las comunidades que ya casi no existen, pero sí existieron, matriarcales, eran aquellas que llevaban el sistema social de la comunidad, pero no necesariamente es lo contrario de patriarcado. Bueno, aquí estamos entonces, en este lunes feriado nacional, ¿no? Nosotros estamos haciendo el programa en vivo de todas maneras, todo el equipo está trabajando, tengo 3 jóvenes cameraman, así que... Pero quien dirige no es una joven, es una persona mayor, así que estamos listos para recibir su llamado, 4568-6452, 4568-6667, y para recibir mensajes de texto el 011-6041-3585. Los teléfonos que figuran en pantalla, pero los menciono porque hay gente que escucha el programa por alguna emisora que toma la señal de la televisión y la pone en una radio de AM o FM. Es el caso de aquí, de esta zona. Muchísima gente no puede ver el canal, pero lo escucha por Radio Armonía. Antes de entrar en el tema, bueno, entrando en el tema, ¿a qué se define violencia a la mujer? ¿No? ¿Es solamente la violencia de darle una piña, un palazo, un latigazo, o hay muchas otras clases de violencia? No, hay muchas clases. Uno habla violencias con S, y está la violencia psicológica, la que más se ve es la violencia física, claro. Pero está la violencia psicológica, la violencia económica, la violencia sexual, la violencia simbólica, la violencia, a ver si me falta una, simbólica, psicológica, sexual y patrimonial. Patrimonial. Ajá. Malena, le pregunté a Pamela, y ella dijo que era alarmante la situación en Guatemala. ¿Cómo es en la Argentina? En la Argentina también es alarmante y todavía no se denuncia todo lo que debería denunciarse, cualquiera de las tipologías de violencia. Es alarmante para nuestro contexto porque estamos teniendo una mujer por día que muere por femicidio. El año pasado eran cada 26 horas y este año es cada 24. Pero también es un porcentaje, digamos, que es parcial, porque hay una organización que tiene un observatorio que se encarga de leer más de 100 diarios de todo el país, más los que se publican en los medios de comunicación
como la televisión, y de ahí sale esta estadística. Pero sabemos que en el país hay muchos femicidios que no salen en los diarios ni en la televisión. Claro. Así que estamos con una mujer que muere por día. Eso por los datos de los medios de comunicación. Solo sí, porque no hay otro observatorio que dé esta información más eficiente. Lo que podríamos pensar que la realidad estaría casi en el doble. Yo creo que sí. Sí. Uh-huh. ¿Y por qué sigue habiendo esa conducta en las mujeres violentadas de no denunciar? Bueno, porque esto por años ha sido silenciado. La mejor amiga de la violencia es el silencio. Entonces, y hay muchos mitos. Miedo a perder la familia, una familia que ya se perdió cuando se falta el respeto, miedo a quedarse sola, miedo a no poder criar a sus hijos, miedo a no poder sostenerse económicamente, miedo al que dirá la gente, la familia, miedo a lo que dirá la iglesia. También la iglesia muchas veces sostiene, algunas iglesias sostienen el no denunciar, el que orar, el que va a saber que el Señor lo va a cambiar, y se mantiene muchísimo este sistema de silencio, estos pactos de silencio, donde se revictimiza a la víctima. Uh-huh. Y si miramos todo lo que nos rodea, cuando la mujer y el hombre joven son objetos, ya sea en los medios de comunicación o en los medios o en la venta de productos, cualquiera sea, tanto un hombre joven o una mujer joven son objetos y no personas. Y al tener relaciones en una sociedad donde hay tanta violencia, relaciones vinculares, hace de que este varón termine objetivizando a la mujer. Hay un gran número ahora de varones víctimas en la edad de adolescentes, los adolescentes en la edad del primer noviazgo, pero nuestra cultura hace que cuando formalizan una pareja, la violencia la recibe la mujer. La mujer uh-huh. Siempre, la mujer, las niñas, los niños, adolescentes y las personas de tercera, cuarta y quinta edad son las que son más víctimas de violencia. La violencia es resultado de la violencia. En la mayoría de los casos, quien es violento ha sufrido la violencia cuando era niño. Por lo menos eso es lo que yo pienso. Pamela, ¿existe esa idea o hay gente que fue tratada de la mejor manera y es violenta? Y al revés, gente a la que le pegaron cuando era chico y de grande no para nada es violento. Estamos hablando de conductas sociales, entonces pues no existe un camino perfecto para esto. Pero yo siempre lo he relacionado cuando me preguntan, ¿pero cómo es eso que el hombre aprende a pegar? Sí. ¿Ya? ¿Cómo es eso que se culturiza la violencia? Y yo le digo, mire, si usted tomara su tenedor y comenzara a comer la cena, el almuerzo, y alguien viniera y le dijera, mire, la manera como usted está tomando el tenedor es pecado, ¿qué le contestaría a usted? Está loco. Es un disparate. Pues cuando a muchos varones le dicen, mire, pero ¿por qué le pega a su esposa? ¿Por qué trata mal a sus hijas? Está loco. Lo han aprendido. Por lo regular es una conducta aprendida en un 95%. 95%. No, quería llegar a eso. Es decir, ¿la aprende en la familia o la aprende en la sociedad? El otro 5% la aprende en la sociedad. Claro, porque usted dice, los hombres aprenden a pelear. Y forma parte de la cultura. ¿Qué sé yo? Cuando yo era chico me peleaba con mi hermano, ni hablar, y con los pibes en el barrio, en un partido de fútbol, en la calle. Forma parte del juego también, la pelea sí, callejera de los niños juega parte del juego, pero ser violento con la esposa o con los hijos e hijas es otra historia. Absolutamente. Es otra historia, ¿no? Porque uno cuando es niño sociabiliza de alguna manera, pero cuando crece es consciente. Sí, claro. Como adulto consciente, como decía Pamela, la violencia es una conducta aprendida. Y así como se aprende, se puede desaprender. Nosotras en la asociación, ya hemos hablado de esto en el programa, hace algunos años venimos trabajando con hombres que ejercen violencia. Sí. Y
si bien los resultados no son tan óptimos como nosotros nos gustaría, pero sí hay resultados, porque aquella persona que quiere salir de una situación de violencia puede hacerlo, debe hacerlo, y mucho más si se trata de una persona que proviene de alguna iglesia hermana, de una comunidad religiosa. Sí. Algunos mensajes. Marisa de las Varillas dice: si la violencia se da en un matrimonio cristiano, ¿puede aconsejarse divorcio? A ver, otra vez. No, lo digo todo el tiempo eso. No puedo contestar esta pregunta porque cada congregación tiene su propia pastoral, es decir, el pastor es el que tiene que responder esta pregunta. Yo sé lo que le respondería en el caso si fuera miembro de la Iglesia de la Puerta Abierta, pero no tenga ninguna duda, ¿no? Pero tal vez a la consulta de la hermana, cuando uno trabaja profesionalmente con mujeres víctimas u hombres que ejercen violencia, uno no trabaja ni para que sigan juntos ni para que se divorcien, sino para que se respeten, claro, y dejen de ejercer violencia, claro, y tengan un vínculo diferente. El divorcio es otra historia. Sí, total. Tal vez el punto teológico aquí sería que también la mujer es templo del Espíritu Santo. Tiene que ser respetada como tal. Claro, sí. Alicia, muy buen programa, pero no queda claro porque el modelo bíblico es patriarcal y dice que el hombre es la cabeza de la familia. De Formosa, como cristiana conozco muchas cristianas que padecen violencia, lamentablemente sí. Un mensaje de texto dice que los hombres también son violentados por mujeres violentas. Es verdad, pero no hay un día para nosotros los hombres que nos pegan Nuestra Señora, no hay. No, porque a nivel global la victimización hacia las mujeres es terriblemente alta. Sí. Es en 1000 a 1. Más o menos. Más o menos debe ser, sí. Dice pero que los eso hombres no escatima que sea protegido por la ley también, pues. Claro. Los hombres no denuncian violencia por temor a la burla. Germán Aguirre es periodista y ha tratado este tema. Muy bueno, muchísimas gracias. Es un tema que se trata mucho, escucho mucho sobre esto, pero se trabaja poco. Y mis invitadas no tratan el tema teóricamente para escribir libros y dar conferencias, sino que lo hacen a la vez que trabajan casos de violencia. Por eso el valor de la visita de ellas en esta noche al programa. Pamela, usted habló de algo que quisiera preguntarle ahora, aunque sé que en la conversación lo vamos a decir más adelante, de la justicia, ¿cómo es esta? La justicia restaurativa. Restaurativa, no retributiva. La justicia que estamos viviendo. Restaurativa. ¿Qué es eso? Bueno, tal vez voy a dar algunos antecedentes antes para podernos enfocar dentro de lo que es la justicia restaurativa. Primero tenemos que decir que nuestro continente latinoamericano, nuestros países tienen historias de mucho dolor. Desde nuestras conquistas, las dictaduras, la violencia general, nuestros países han sufrido mucho. Y esto ha causado una fragmentación de nuestra misma sociedad en el hecho de impartir justicia. Y es aquí donde nos topamos con un problema muy, muy serio, que hemos llegado a la conceptualización que la justicia es dar a cada quien lo que se merece y ahí nos quedamos, lo que nos enseñan en todas las facultades de derecho. Y que el hecho de tener una sentencia condenatoria es sinónimo de hacer justicia y que ya se cumplió con el sistema y con todo lo que marcan las leyes o encuadran las leyes de una nación, ya es suficiente. Pero nos encontramos cada día con una sociedad fragmentada por el dolor, la injusticia, el olvido y la invisibilidad que le damos a un personaje muy importante que es la víctima. La víctima. Exacto, porque con una sentencia firme que haya tenido su agresor no quiere decir que haya sanado de ese dolor, esa pérdida
que sufrió Claro. a causa del delito por el cual fue condenado el otro. Entonces viene la justicia restaurativa no interfiriendo dentro del sistema legal de cada país, sino que interviene después. Puede tener una duración de 6 meses a 2 años. ¿Ya? Depende del delito también, ¿verdad? Porque pueden verse desde faltas hasta delitos ya pues severos. Y trata de reconciliar primero a la familia por su lado, cada quien, al punto de querer hablar con el agresor y al agresor de poder llegar a pedir perdón a la familia que hizo daño. Porque la víctima no solo es la que recibe el daño, es el núcleo familiar o el núcleo de amigos e inclusive el núcleo de la comunidad que se vio afectada por eso. Y la justicia, la justicia en Guatemala le dice al agresor o lo induce o le enseña o lo motiva a pedir perdón. No. No. En casi ¿cómo le dijera yo? En Guatemala todavía estamos entrando por la violencia que tenemos a un sistema de más policías, más cárceles, más juzgados penales para poder condenar. Y las personas piensan que se está haciendo algo por seguridad y no es así. En Latinoamérica creo que con miedo a tal vez equivocarme en algún punto, no tenemos un sistema penitenciario que pueda rehabilitar al delincuente, sino que nuestras cárceles simplemente son centros de detención para privados de libertad. Sí, diría un poco más que eso. Son centros de injusticia, porque lo que se vive dentro de la cárcel es violencia exacerbada. Son centros en donde no se ayuda a la persona a poder reintegrarse en la sociedad, sino que son, como alguien dijo alguna vez, universidades del delito. Así es. Los que están presos, y sé que hay, en una época a principio de año llamaban algunos televidentes que estaban internos en una cárcel. Yo he hablado con personas que salieron de la cárcel, me acuerdo, hace muchos años, mi papá trajo de Rosario a alguien que era muy famoso, había sido un delincuente muy famoso que se había convertido en la cárcel, el Pibe Avellaneda se llamaba. Y él nos decía, yo ¿dónde aprendí? Yo una vez caí preso y ahí me enseñaron. ¿En dónde? En la cárcel. Teníamos 24 horas para aprender cómo hacer distintos delitos. Y uno salía punguista, el otro salía asaltante de bancos, el otro arrebatador de carteras. Y estoy hablando de hace 40, 45 años de esto. Y es lamentable, pero esto es así. Y los gobiernos no hacen absolutamente nada. Están detrás de esta carrera de hacer más cárceles, más policías y más juzgados. Cuando lo que nos podría dar un poco de esperanza es empezar a trabajar en serio para rehabilitar, porque de 100 que caen, si seríamos proactivos en esa tarea como sociedad, podríamos rescatar 25, 30, 35. Hoy el 97% vuelve a delinquir. Querías agregar, decime, Malena, esto que dijo de esta justicia restaurativa. Tengo que pensar. Restaurativa. ¿Hay algo en la Argentina sobre eso? Está trabajando una compañera en Mar del Plata, que ella tiene un refugio para niñas y niños de la calle y trabaja con algunas cárceles. Ha hecho un convenio con la Guillermina Graciano, ha hecho un convenio con la provincia de Buenos Aires y también viajando con Pamela, que tal vez ella pueda contar la experiencia, en la Patagonia, precisamente en Rawson y Caleta, Olivia, también se ha presentado un proyecto para trabajar con jóvenes delincuentes en su primer delito, para empezar a pensar en esto que vos estabas comentando. Pero ¿cualquier delito o delito de violencia? Cualquier delito. No, bueno, entonces... Cualquier delito. Sí, es una cosa mucho más amplia que de la que solo hablamos. La violencia, no, solo la violencia. Es mucho más amplia.
también se puede aplicar a la violencia doméstica, pero en realidad la justicia restaurativa es aplicada a todos los delitos sociales. Bueno, de hecho, yo dije en el discurso que di en el Congreso de la Nación, en oportunidad de el TEDEUM organizado por Asiera, tuvieron la gentileza de invitarme a dar el discurso, que la Iglesia Evangélica puede mostrar resultados medibles que cualquier sociólogo serio podría corroborar. Y la verdad que me gustaría que fuera un sociólogo no evangélico que pudiera corroborar que las cárceles donde ha entrado el Evangelio, la enseñanza de la palabra de Dios, hay menor índice de reincidencia. Por supuesto que todos pensamos en esta cárcel en Olmos, que había 200 jóvenes y toda la cárcel era de cristianos, ¿no? La unidad 25, pues se cerró eso, pero no es el caso, eso es una cosa excepcional. Pero donde el Evangelio pudo ser predicado y los presos escucharon el Evangelio y lo aceptaron, por supuesto no todo, porque no se le puede obligar, a nadie se le puede obligar. El cambio ha sido notable en la vida de esas personas. Así que celebro que esta chica estuvo en el programa, Estuvo en el programa, Guillermina, sí. Me acuerdo. Ella tiene un hogar para niños y haciendo, niñas de la calle. Y en el mismo templo se reunían. Exactamente. Y fue creciendo y mucha gente de la iglesia de ellos se terminó yendo porque no podían entender que ellos así hicieran vivir a chicas violentadas en el mismo templo. ¿Puede ser que esté? Es ella. Bueno, sí. Me acuerdo bastante, ¿eh? Sí. Pues me impactó porque nosotras, Guillermina y Graciano y yo estamos en este programa de intercambio latinoamericano con personas que trabajamos más o menos la misma temática, y es ahí donde conocimos a Pamela, y es ahí que con Guillermina hicimos el intercambio para que ella pudiera venir realmente a acompañarnos en este tema que recién se está hablando acá en Argentina. Sí, sería muy bueno que aprendamos todo lo que tiene Pamela, no para que no venga más, pero para poder comenzar a aplicarlo, porque es una gran necesidad. Contanos qué estás haciendo para ayudar a las mujeres que se acercan a la fundación que vos presidís, Malena. Bueno, nosotros en el tema de la violencia, en tema de la violencia estamos en Capital Federal, en Microcentro, tenemos varios grupos de mujeres que son víctimas de violencia familiar, y también estamos trabajando con mujeres jóvenes porque se han acercado a la asistencia chicas menores de 20, 21 años hasta 13, 14 en su primera etapa de violencia con sus novios. Así que estamos trabajando muchísimo con mujeres víctimas de violencia familiar y trabajamos en esto de la deconstrucción de la revictimización. Y también trabajamos con hombres que ejercen violencia. Ellos provienen, a veces los derivan algunos pastores, a veces son esposos de las mismas mujeres que están en los otros grupos, y la mayoría de las veces son derivados por los juzgados a cumplir esta condena de rehabilitación social. Contame un poco, dame algún ejemplo, alguna historia de estos hombres. Estuvimos en el programa con 2 rehabilitados hace un tiempo atrás. Pero, mirá, sí, si lo traías hoy, sí. Pasa. Bueno, digamos, nosotros tenemos una admisión que no necesariamente puede ser venir el hombre judicializado, porque muchas veces se judicializa inmediatamente la violencia sin trabajar el sistema familiar. Claro. Y eso no siempre ayuda, a veces perjudica. Por supuesto que si es de alto riesgo no hay que ni pensarlo, hay que denunciar, pero para proteger a las personas. Pero el varón que quiere salir de esta situación de violencia sostiene el acompañamiento y el proceso, puede hacerlo. ¿Y qué respuesta de 10 o de 100, si quisieran? ¿Cuántos de ellos vinieron honestamente para decir 10, quiero cambiar? De cada 10, 3. 7 vienen porque los manda la justicia. 3 vienen porque
o el pastor o la esposa se está por ir. Entonces vienen en esa etapa de pérdida o obligatorio por la justicia, pero voluntariamente todavía es mínimo el grupo que viene. No, Pero el que permanece restaura su vida y la vida de la familia. y la mayoría de los casos, ¿por qué llegaron a la violencia? Es como decía Pamela, el 95%. Sí, es una violencia, la violencia se aprende, es una conducta aprendida. Si bien no todos los niños que crecen en hogares donde hay ejercicio de violencia se convierten en hombres violentos, sí todos los hombres que ejercen violencia provienen de hogares que ejercen violencia. Es un círculo vicioso, ¿no? Que hay que tratar un de aprendizaje cortar. de generación en generación. Sí. Y también trabajamos, nosotros somos un equipo interdisciplinario con distintas especialidades y también se trabaja con niños y niñas maltratados o abusados sexualmente. Sí. Que también es, como decías antes, es uno de los tipos de violencia, ¿no es cierto? Uno de los tipos de violencia. Y en la niñez el más cruel. Claro. Pamela, Guatemala, a diferencia de la Argentina, tiene una gran comunidad originaria, ¿cierto? Los grupos originarios tienen este mismo problema. Sí, pastor, son los que más han sufrido por el sistema de conquista tan violento que tuvimos, especialmente hacia la mujer. La mujer en el tiempo de la conquista fue tomada como objeto sexual. Y bueno, de ahí se derivaron tantas historias que es parte de la cultura nuestra, pero en el proceso de conquista quienes más sufrieron fueron las mujeres indígenas. Claro. Y esto lo estamos arrastrando hasta el día de hoy. También Estamos hablando de 400, 500 años. Más de 500 años, ahorita 505 Sí. más Bueno, o menos por ahí. sí. Bueno, la situación también que tenemos es que estamos saliendo de un proceso de conflicto armado en Guatemala. 36 años de conflicto armado. Entonces, también quien sufrió más fue la mujer, porque la violación era usado como arma de guerra. ¿Quién sufre más aquí? La mujer. He oído testimonios de mujeres que en un solo día fueron violadas hasta por 22 hombres. Y esto, nuestra sociedad tiene una herencia de dolor muy fuerte. Que, claro, conlleva muchas situaciones a las que estamos viviendo hoy. Sí. Ahora, en 500 años, los aborígenes, el hombre aborigen mantiene esa conducta de abusar de la mujer. Sí. ¿Sí? Con mucha tristeza tenemos que decirlo que sí. Perdón, Pamela, no podemos saber esto ciertísimamente, pero antes de la conquista, las comunidades originarias no había violencia, porque la violencia siempre existió. Pues nuestros historiadores han marcado muy claramente que en el momento de la conquista, una de las situaciones que se aprovechó al menos para entrar a Centroamérica, fue que estos pueblos originarios estaban en guerra entre ellos mismos. Entonces, por vencer a unos a otros, se aliaban con los españoles, pero después eran traicionados por los mismos para conquistar todo el país. ¿Cuántos grupos mayoritarios hay en Guatemala? Bueno, le voy a decir que tenemos aproximadamente, no me puedo equivocar en este sentido, 22 lenguas diferentes, dialectos diferentes, que se hablan cada uno en su región. Y tenemos aproximadamente, pues, 8 etnias. Etnias diferentes. Diferentes. ¿La población total de Guatemala cuánto es? Estamos rebasando ya los 31 millones en total. ¿31 millones? ¿En ese terrenito ahí chiquito? Sí, somos 22 departamentos, con un departamento muy grande que es el PT. Ay, ay, ay. Comparado con la Argentina, el territorio de Guatemala no debe ser ni la cuarta Solo parte. en la capital tenemos 11 millones de habitantes. Sí, no debe ser ni la cuarta parte de la provincia de Buenos Aires. No. Raúl de Río Gallego, felicitaciones, muy bueno el tema, lo miro todos los días. Pastores
el Romero, que siempre nos llama, en nuestra ciudad hay una comisaría de la mujer y esta problemática está en franca mejoría. Fernando de Río Gallegos, los presos cuando salen no tienen esperanza, solo Cristo y su palabra transforman vidas. Bendiciones al programa. Es rigurosamente cierto, porque sale el preso, cualquiera sea, el bueno y el malo, y sale a la calle y le cuesta a una persona que no ha delinquido conseguir trabajo, cuanto más a alguien que viene con ese antecedente. Por eso es muy importante utilizar el tiempo para sanarlo y para capacitarlo, para que no salga a trabajar cualquier cosa, que pueda tener algún oficio. Pastor Juan Pablo ayer en un programa cristiano conocí a su hermano Luciano y él comentaba que su papá en esta semana cumpliría 100 años. Bueno, no, el 17 de octubre hubiera cumplido 100 años mi papá. Bueno, gracias por el llamado. Malena, la violencia a la mujer en la ciudad de Buenos Aires, donde vos trabajás, ¿crece, disminuye? Es decir, te estoy preguntando, ¿tu trabajo tiene éxito o no? ¿Sos una buena funcionaria o no? Bueno, yo tengo 2 trabajos, ¿no? Por la mañana trabajo en la Dirección General de la Mujer del Gobierno de la Ciudad y por la tarde en la Asociación Civil. Yo creo que lo que han aumentado es la posibilidad de las mujeres hablar. Ajá. Porque al ser tantos años silenciada, eso sí, los números hablan de que las mujeres se acercan más a pedir ayuda. Y gracias a Dios, más tempranamente, por eso te comentaba de estos programas de noviazgo de mujeres jóvenes, porque hay 3 instancias donde comienza la violencia, alguna de las violencias. A ver. Noviazgo, primer tiempo de convivencia o luna de miel, o primer embarazo. Por eso nosotras insistimos mucho en la prevención. Hay que hablar mucho e identificar estos primeros pasos de violencia ya cuando son muy jóvenes, porque la violencia se instala. Ahora, ¿le podrían decir ustedes a las mujeres, a las que están de novio, que no crean eso de que van a cambiarlo cuando se casen? Se lo decimos. El matrimonio no cambia a nadie, empeora la situación. Y todas vienen diciendo, yo creí que cuando viviéramos juntos él iba a cambiar. No cambia nunca. Es increíble. Bueno, si no busca cambio no va a cambiar nunca. Claro, bueno, por eso trabajamos en esta perspectiva de género, ¿no? Para poder identificar estos pequeños detalles y romper con algunos mitos del amor todo lo puede, de este amor romántico, de las princesas, que ellos nos vienen a salvar y nosotras somos felices y comemos perdices. Entonces, estas situaciones hay que identificarlas tempranamente. Siempre le decimos a las mujeres, si a veces yo que tengo 60 años, todavía hay muchas cosas que no puedo cambiar de mí, ¿cómo voy a pretender cambiar la vida de otra persona? Imposible. Pero esto es parte de los mitos que existen en el amor romántico. Y la otra situación que se da es, vuelve de la luna de miel golpeada. Es increíble que alguien le pueda pegar a la esposa en la luna de miel, pero es recurrente. Es recurrente. ¿Qué haces allí? Y ya cuando las personas no vienen a pedir ayuda en esa etapa. No. Porque la violencia ahí comienza a instalarse, pero como no es permanente y entran en un círculo de violencia donde hay una situación de este tipo de violencia y después viene el perdón y toda una etapa de luna de miel, el arrepentimiento, la promesa de no volver a hacerlo, y que realmente los varones cuando cometen alguna violencia no es que llegan y dicen, bueno, ahora voy a la casa y le pego y le rompo una costilla y le dejo un ojo, no. Lo que pasa es que han aprendido a arreglar o a solucionar cualquier conflicto mediante métodos violentos. Porque el conflicto no es el problema es cómo resuelvo ese conflicto. Claro. Y el varón está sociabilizado a no utilizar la palabra, sino la fuerza. Y hacer, como dijeron recién, el
cabeza de hogar. Ser cabeza de hogar no quiere decir maltratar a la esposa y a los hijos, porque el versículo continúa como Jesús lo es de la iglesia, y la iglesia y Jesús no anda a las patadas con la iglesia. No, y Pedro dice que debe tratar a la esposa como un vaso frágil, ¿no es cierto? Es decir, el concepto bíblico del hombre como cabeza fue muy manoseado, muy abusado en el sentido de darle al hombre el derecho a hacer cualquier cosa. La patria potestad era un derecho que tenían los padres romanos que incluía el poder matar a sus hijos si querían. Es decir, tengo la patria potestad. Nadie tiene la patria potestad en esta época, no en términos legales de la ley romana. El cristianismo fue una confrontación tremenda a eso. Las mujeres eran de cuarta o quinta, los hombres hacían lo que querían con la mujer, y aparece el Evangelio y dice, sujetaos los unos a los otros. Y después le dice al hombre, amá a tu esposa como Cristo amó la iglesia y tratala como un vaso frágil. Eso era revolucionario, tremendamente revolucionario, en una sociedad en que el hombre hacía lo que quería. Pamela, nos encanta conocer gente de otros países. Gracias, pastor. Y también que canten. Así que yo tengo el piano acá. Ahí sí le quedó mal, pastor, disculpe. Ahí sí le quedó mal. No me diga. Sí. ¿En qué iglesia nació, Pamela? Yo nací en la iglesia presbiteriana. Ajá. Soy de corriente presbiteriana. Sí. Esa es mi doctrina. Muy bien. Pero me decía Malena que mucho de lo que está haciendo también lo aprendió de la iglesia menonita. ¿Cómo Exacto. es eso? La iglesia menonita tiene, más que todo lo que es la corriente anabautista, tiene un criterio muy amplio, muy teológico acerca de lo que es la justicia. Y es una entidad bastante pacifista. Bueno, los menonitas son pacifistas de origen. Exacto. Esa es la razón de Pese ser. a su historia de dolor, que es muy interesante. Claro. ¿no? Entonces, la situación de arreglar conflictos, de impartir paz dentro de la sociedad, que es algo que a nosotros, y creo que sin temor a equivocarme en esta aseveración que voy a hacer, a la iglesia también ya se le olvidó ser pacifista, en el sentido de poder reconciliar a la sociedad, tanto de adentro de la iglesia como la que está afuera. Sí. Y esto nos falta mucho. Los problemas sociales se han comido los hogares, se han comido las relaciones. Tenemos que hacer una nueva relectura de la Biblia para ver cuál es el lugar del hombre, cuál es el lugar de la mujer, cuál es el lugar de los niños, cuál es el lugar de la iglesia dentro de la sociedad. Entonces creo que todos que debemos de aprender de esto. Y créame, pastor, que me da mucha esperanza cuando personas como usted abren la puerta para esta temática. En Guatemala, yo cuando era estudiante de Derecho, tuve la oportunidad de escuchar a un asesor español sobre derecho penitenciario, y después de él visitar las cárceles de Guatemala llegó a esta conclusión y dijo así: la única oportunidad que tiene Guatemala para la rehabilitación del delincuente son dos entidades: los Alcohólicos Anónimos y la Iglesia Evangélica. Y yo creo que es así en el camino de todo el continente en lo que se refiere a derecho penitenciario. La Iglesia tiene el poder de convocatoria para poder cambiar la sociedad de una manera bíblica y espiritual como debe de hacerlo. Sí, Pamela, no es el caso en la Argentina. La frase de que tenemos la convocatoria viene de alguien que vive en un país en donde hay un alto porcentaje de evangélicos. Se llegó a hablar de 40, 45%. No sé, ¿cuál es? ¿Tenés una idea de la cantidad del porcentaje? Sí, lo tengo, pastor, y lo tengo en la punta de la lengua, lamentablemente. Dígalo. El 45%. 45% son evangélicos. Con 35,000 iglesias en todo el país. 35,000 iglesias. En 22 departamentos. Ahora sí tengo que hacer aquí algo. Claro, y yo le pregunto, no, voy a ser duro ahora. No, sea todo lo que sea.
Con 45% y la sociedad sigue violenta. Es la más violenta de Latinoamérica. Se pelea con Honduras, que tiene un alto índice de evangélicos también. Unos meses están ellos arriba en el primer lugar en Latinoamérica de violencia, otros meses subimos nosotros, depende cómo sea la época. Y el 10º lugar a nivel mundial. Eso es alarmante. Lo que enfoca mucho el cuadro acerca de la violencia es que la ciudad más pacifista de Latinoamérica es Nicaragua. Quedamos en el mismo istmo. Somos casi vecinos. ¿Y a qué se debe esto? A la implementación de la justicia, al hecho de escuchar. Esa es una diferencia. Yo participé en el proceso con los jueces en Nicaragua para poder enseñarles acerca de justicia restaurativa. Y me di cuenta que los jueces de Nicaragua, la justicia es mucho más humana, porque creen en la oralización. ¿En la? Oralización. En hablar con el... De mediar, arreglar las situaciones, claro, donde se puede, porque en los casos de violencia muy severa, en estos ya no se puede, hay que llegar directamente al proceso. Pero es algo que pues queda como tarea para estudiar en el futuro. Pero sí, pastor, la iglesia tiene poder de convocatoria en su comunidad, tiene poder de convocatoria en su cuadra. Por eso es que la iglesia debe también reflejarse en el lugar donde está. No que haya una iglesia instalada en un lugar y que lleguen personas de diferentes lugares y los que menos llegan son los vecinos. La iglesia tiene que ser más comunitaria en este sentido. Involucrarse en los problemas de comunidad. ¿Tiene convocatoria la iglesia, pastor? Sí, en ese sentido afirmo que sí. Y de hecho muchas iglesias, lamentablemente no todas, hacen un extraordinario trabajo en las comunidades donde están insertas. Lo que pasa es que usted, Pamela, utilizó la convocatoria política, dijo, en el sentido general de la palabra. En ese sentido, la Iglesia Evangélica aquí en la Argentina no tiene ningún tipo de relevancia. Ramona de la Pampa del Indio, Chaco, nos mira todas las noches, Dios los bendiga. Javier de Resistencia, muy bueno que hablen de estos temas que casi no se tratan en las iglesias. Familia Conde de Carcaranía, Salta, los vemos siempre, todas las entrevistas muy buenas. María y Juan Pablo de Santa Cruz, hace 5 meses que nos casamos. ¿Es posible que los demonios influyan para que peleemos? Bueno, yo estaría feliz si fuera la violencia algo demoníaco, porque tengo fe y sé que Cristo puede interceder en esto. Claro, nos sacamos la violencia, a los demonios solucionamos la violencia. No, la violencia puede ser. La violencia es otro tema, es una conducta aprendida en el varón y en la mujer. Lo aprendido es la indefensión, el no darse cuenta que está en un círculo de violencia. Sí. Siempre decimos, ojalá la violencia fuera un demonio, la violencia fuera una enfermedad, porque con la fe o con una oración y con una pastillita solucionaríamos el problema. Pero realmente cuando se empiezan tan pocos meses, 6 meses, nada, de convivencia, a solucionar los conflictos mediante pelea, el pronóstico no es bueno. No es bueno, sí. Yo le aconsejaría a María y a mi tocayo, Juan Pablo, busquen ayuda, busquen gente que se pueda sentar con ustedes. Un matrimonio mayor, que ustedes reconozcan que tiene trayectoria, experiencia, sabiduría y conocimiento de la palabra de Dios. Y traten de ser ayudados. Están en Río Gallegos, ¿no? ¿Digo bien? Santa Cruz. No, Santa Cruz. Bueno, en Santa Cruz hay muchos espacios de ayuda a personas. Hay una red bastante importante, Rawson y Caleta Olivia. Hay una red preciosa de una iglesia que está involucrada en esta temática. ¿Sí? ¿Cuál es la iglesia? La iglesia Shekinah. De la Unión de las Asambleas. Tienen red de mujeres contra la violencia y tienen red de varones cristianos contra la violencia. Qué bueno, qué bueno. Ahí está, le estamos dando una buena pista. Y tienen asesoría para estos casos. Y a mi tocayo Juan Pablo. La tendencia es esta, María y Juan Pablo, la tendencia es paramos la mano, andamos bien, bueno, parece que está bien.
pero de golpe explota. Es que otra vez volvemos. Otra vez está bien, y otra vez explota. Es decir, hay que cortar ese círculo. Hay que pedir ayuda. Y aquí nos están diciendo de que hay ayuda capacitada en la provincia de Santa Cruz, así que aprovechen esta oportunidad. Malena, es cierto que en muchos lados hay ayuda, pero en muchos lugares no hay. Y hay muchas mujeres, estoy seguro, que están viendo el programa, que están sufriendo en este momento, no digo ahora mientras miran el programa, pero en el día, en la semana, en el mes, violencia. Y no saben dónde ir. ¿Qué es lo que le aconsejás vos a una mujer en la Argentina para hacer? Primero, que se reconozca que está viviendo una situación de victimización. Es muy difícil la mujer reconocerse víctima, ¿no? Porque termina creyendo de que, bueno, porque no lavé los platos, bueno, porque no sonreí, bueno, porque no cuidé los chicos, bueno, él tiene razón, y no puede reflexionar de que no hay nada que justifique la violencia. Uh-huh. Nosotros acompañamos a muchas personas, las que tienen posibilidades de usar internet, por medio de un mail. Ahí está, está la página. O está la página, o el Facebook. AsociaciónPabloBesón.com. Uh-huh. O el Facebook, o la página, podemos acompañarle. Pero siempre en cada lugar tiene que haber una psicóloga, una trabajadora social, una médica que ha sido sensibilizada y que tiene que hablarlo porque la violencia es silencio y una vez que se van rompiendo los silencios se puede salir. Lo que pasa es que hay personas que viven en comunidades pequeñas en donde no tienen ninguna chance de poder irse de la casa, tienen muchos chicos, dependen del recurso económico mucho o poco que el hombre traiga, ¿no? Pero no es necesario irse de la casa para poder hablar. Sí, y buscar el momento. Pero en general, a ver, me pongo de ese lado, yo nunca me pasó eso. Primero porque soy hombre y otro porque nunca me pegaron. Por lo menos doy fe que mi señora todavía no me pegó. Pero dice, mejor, si hablo va a ser peor. Si hablo va a ser peor. Y eso es un mito. Porque cuando se habla se rompe el silencio, ya no queda la violencia direccionada ni encerrada. Y al abrirse hay más cuidado, porque en realidad cuando hay violencia en una pareja ni el hombre ni la mujer son felices. Ahora me sorprendió, Malena, que no dijiste psicólogo, asistente social y no sé cuánto más, y no dijiste ir al pastor. ¿Por qué? Porque muchas veces en estas comunidades pequeñas los pastores no conocen del sistema de violencia, de este círculo de la violencia. Y te encontrás con los pastores que le dicen, bueno, hermana, usted tiene que orar más, bueno, hermana, usted... Es decir, en los seminarios, en muy pocos seminarios donde se preparan los pastores, casi no se habla del tema de violencia familiar. No se habla en las universidades, en las carreras sociales y humanísticas, ¿no? Son todos posgrados o cursos optativos, así que mucho menos en los seminarios, si bien gracias a Dios hay algunos ahora que por lo menos un cuatrimestre, un bimestre, alguna charla a los alumnos podemos llegar y darle. Entonces el tema es cuando se revictimiza desde ese sentido. Un consejo a un pastor, a cualquiera de los pastores, que alguien le cuente que está en situación de violencia, nunca debe escucharlo juntos. Nunca. Es más, nuestra ley en Argentina de violencia de género prohíbe tener consejerías o religiosas o atención profesional a las parejas que sufren violencia juntas. Por eso la mediación no está permitida en las parejas que sufren violencia familiar. Mirá vos, qué interesante. Porque cuando uno escucha a un pastor, si la víctima le cuenta al pastor y el pastor en ese momento lo cree y lo llama a él para darle algún sermón o para ver
cuál es la vinculación que tienen ellos dos, en esta confianza de la mujer hacia el pastor, creyendo que lo va a ayudar fehacientemente, a veces cuenta cosas que a él no le gustan, ¿no? Entonces, cuando se sale de allí, la víctima está más en peligro de que cuando llegó. Por eso los pastores, los consejeros, siempre es conveniente que las entrevistas sean por separados. Y si son dos personas diferentes, mucho mejor. Inclusive entrevistas con personas diferentes. Y después hablarán las personas diferentes. Entre ellas. Me pateaste el tablero. Ana de Montebuey, claro, eso usted no lo entendió para nada. Patear el tablero. Ella dijo un montón de frases que estoy seguro no las entendió. Son modismos. Ya me estoy acostumbrando. Sí, ya se está acostumbrado. Ana de Montebuey, Córdoba. ¿Por qué la cultura no es transformada en estos países con tantos cristianos y tantas iglesias evangélicas? Era una gran pregunta. La pregunta del millón, pastor. Y creo que es una pregunta sencilla, es una respuesta, sencilla. Simple y sencillamente que a veces no es necesario que toda la iglesia, pero con una sola persona que tome conciencia puede contagiar a otros y llevar acciones. Hemos sido una iglesia muy dada a la reflexión teológica, a la doctrinaria, y nos hemos olvidado que pues tenemos que efectuar acciones de interés social. Sí. Estuvimos con Pamela y parte del equipo y otra compañera que ya viajó, que es de Honduras, trabajando con el Consejo Pastoral de Mar de Ajó. Y una sola persona hace unos 2 o 3 años de una de las iglesias del Consejo había tomado un curso por internet con nosotras y entró a capacitarse, armó una red y bueno, y ya hemos ido 4 o 5 veces a Mar de Ajó, al Consejo de Pastores, y todas las iglesias están participando en una red de ayuda a personas en situación de violencia. Por eso lo que ella dice, una sola persona puede hacer el cambio. Uno de los momentos más emocionantes de mi vida fue estar en el mismo asiento donde se sentó Rosa Parks. Y a partir de ese gesto de valentía de esta mujer negra, todo el sistema de segregación fue convulsionado y en cierta manera transformado para bien. Una mujer que dijo: me siento donde me quiero sentar, aunque me lleven presa. Y ahí comenzó la gran revolución. Estuve en el micro, que está en un museo del automóvil en Detroit, y me saqué una foto en el lugar donde ella se sentó. Ella se debería sentar atrás, se sentó adelante. Yo coincido, una persona. A veces queremos que venga la solución de afuera, que sea una solución institucional, y lo primero tenemos que empezar nosotros. Y me quiero echarle un párrafo a los pastores. Yo sé que como pastores creemos en el poder de la oración, pero decirle a una mujer que está siendo violentada, vaya hermana y ore, es una cretinada, una canallada, un acto de cobardía o de pereza. Nos tenemos que hacer cargo de la situación y buscar la manera de ayudar a la víctima. Gracias, Malena. Malena canta el tango como ninguna, pero en este caso se salvó porque el marido canta bien. Y hay una canción cuando éramos chicos, Pamela. Ya se la cantamos. Así se la cantaron. Gracias. Y eso que no le hice cantar, Me siento frustrado. Perdón, pastor, tal vez en otra ocasión, que tome lecciones de canto. Gracias por venir, A usted muy amable. Espero que le haya gustado el programa. Nos encontramos aquí mañana a las 10 de la noche con otra propuesta en La Puerta Abierta para Canal Luz. Hasta mañana.